sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios. Fíjese, esto no se trata de sentir o no sentir, pero hay momentos donde Dios decide hacer evidente su presencia en nuestras vidas. Hay momentos donde Él decide que sintamos que algo está sucediendo. Hay momentos donde Él decide que nosotros podamos percibir lo que Él está haciendo. Y usted lo va a percibir a la medida que usted se conecte. Que usted se conecte con el Señor, que usted se conecte con su presencia. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Porque para percibirla hay que estar en el Espíritu. Con su razonamiento usted no va a entender. Con su entendimiento humano usted no va a entender. Usted necesita estar en la frecuencia del Espíritu para entender lo que el Espíritu Santo está obrando, lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque el que está aquí no es cualquiera. El que está aquí es el león de la tribu de Judá. Él se mueve, se manifiesta, imparte, sana, liberta. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. 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 Puede estar sentado, pero mantenga la comunión adorando al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Hace muchos años que me encontré en una iglesia cuando no conocía al Señor. Y cuando veía a la gente adorando al Señor, y la gente lloraba, y la gente se gozaba, yo no podía entender. Yo no podía comprender lo que estaba pasando. Yo no podía percibir lo que estaba sucediendo, porque yo no le conocía. Porque yo no había probado, no había gustado, no había abierto mi corazón para que algo poderoso viniera a mí. Pero desde el primer momento que yo abrí mi corazón al Señor, algo diferente comenzó a pasar en mi vida. Comencé a ver cosas que en lo humano yo no podía ver. Comencé a sentir lo que antes yo no sentía. Comencé a desprenderme de tantas cosas que me robaban la paz. De cosas que impedían el fluir de Dios en mi vida. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas hace algo poderoso. Cuando Dios llega a nuestra vida no nos deja igual, produce cambios y produce transformación. Dios solamente necesita un corazón que le crea. Dios necesita un corazón, y el creer no tiene nada que ver con lo que sus ojos físicos pueden ver. La fe no puede palpar las cosas, pero cree que las cosas suceden. Bendito sea el Señor. Y en este día yo quiero, en estos minutos que nos quedan, hablarte bajo el tema: Dios puede darte más. Dios puede darte más. Si una cosa yo puedo decir es que en todo mi caminar con el Señor siempre me ha sorprendido. En todo mi caminar con el Señor me ha permitido ver más allá de lo que quizás yo pensaba que yo iba a ver. Me ha permitido palpar algo que yo quizás no pensé que iba a palpar. Y es porque Dios siempre quiere darnos más. Y quiero, amados, en este día compartir este tema utilizando un versículo principalmente, aunque estaré utilizando otras porciones de la Biblia que está en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, verso 20. Y dice este versículo, dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, verso 20. Recuerdo cuando vivía con mis padres. Recuerdo a mi padre gustarle una serie americana que se llamaba Bonanza. Y esta serie siempre tenía un trama que era el mismo trama casi en todos los episodios. Y este trama consistía en que siempre había un ferrocarril.
Y siempre este ferrocarril siempre traía un botín, siempre traía el depósito de un banco y el dinero iba a ser trasladado desde una ciudad a otra ciudad. Y siempre era el mismo escenario y siempre entonces aparecía un grupo de maleantes que descendían en caballos. Y cuando descendían en caballos generalmente interceptaban el tren. Y cuando interceptaban el tren entonces sustraían todo el dinero. Lo típico de esto es que estos maleantes cuando sustraían el dinero generalmente no se iban a esconder, sino que se caracterizaba porque iban precisamente a la ciudad, iban al bar principal a celebrar su victoria. Y como eran tan temidos, cuando esta gente llegaba a la ciudad, lo que pasaba era que todo el mundo en la ciudad cerraba sus puertas porque tenía temor de que algo les sucediera. Pero había siempre alguien, era un sheriff que queriéndolo o no queriendo tenía que dar la cara. Y este hombre de pronto se encontraba solo, pero él tenía, por la responsabilidad que tenía, de hacer algo. Y entonces comenzaba lo que era un duelo. Comenzaba un enfrentamiento, generalmente cada uno tenía una pistola. Y comenzaba muchas veces por algo que se utilizaba a caminar en direcciones opuestas y contaban a un conteo de 20 segundos quizás. Y cuando pasaba este tiempo, el que sacaba el arma más rápidamente y el que tenía la mayor puntería, ese abatía al otro. Es decir, que había un duelo hasta llegar a un final. ¿Y por qué yo traigo este recuerdo? Porque realmente nosotros estamos llenos de retos. Y un reto va a traer una confrontación. Y una confrontación trae una provocación. Porque cuando yo soy confrontado, soy provocado a fijar una posición o otra posición. Cuando yo soy confrontado con la palabra de Dios, yo voy a estar confrontado y provocado a tomar una decisión si yo decido vivir una vida de santidad o no vivo una vida de santidad. Cuando yo soy confrontado por el Espíritu Santo acerca de mis caminos, voy a ser provocado a tomar una posición si comienzo a caminar en la dirección que el Señor quiere que yo camine o decido caminar en mi propio camino. Y quiero traer en esta tarde la historia de un rey que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25. Y esta historia es una historia que usted puede leer el capítulo completo, pero por razones de tiempo quiero referirme solamente al verso 2. Y para describir este rey, la palabra utiliza esta expresión y dice, hablando de este rey llamado Amasías, dice que este varón hizo todo lo que era recto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, dice, pero no de corazón perfecto. Y me llama la atención porque uno puede pensar, pero si nosotros estamos haciendo todo lo que es aprobado por Dios, si este hombre estaba haciendo todo lo que era bueno delante de Dios, sin embargo la palabra apunta y especifica diciendo, pero no lo hacía de corazón perfecto. Y eso me trae a mí a la memoria definitivamente a David. Porque cuando David pasó el reino a Salomón, una de las palabras que le dijo, está en Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2, le dice, procura tener un corazón perfecto para con Dios. ¿Y qué significa tener un corazón perfecto para con Dios? Lo perfecto viene de estar completo. Lo perfecto es lo que no le falta nada, eso está perfecto, eso está completado, ese trabajo. Es lo que no carece de nada. Y muchas veces nosotros pues podemos caminar aparentemente haciendo lo que a Dios le agrada. Sin embargo, hay cámaras dentro de nuestro corazón que todavía se inclinan a aquello que Dios no quiere que nosotros nos inclinemos. Nos mantenemos haciendo lo que a Dios le agrada, pero hay una propensión fuerte en nosotros en inclinarnos a cosas que realmente no nos van a llegar a ningún bien. Por eso es que la palabra habla de que usted puede hacer lo que es correcto, pero no de corazón perfecto. Y este rey hizo algunas cosas. Él comenzó muy bien. Él comenzó bien, dice la palabra, y usted puede leer este relato. Él comenzó haciendo justicia a aquellos que habían asesinado a sus padres.
Y me llama la atención que cuando este rey comienza a hacer justicia, dice que él apresó o asesinó no sé cuántas cosas a estos hombres que habían hecho maldad. Sin embargo, dice la palabra que a los hijos de esta gente, él no le puso la mano. Como establecía la ley que los padres debían pagar por su pecado y los hijos debían pagar por su pecado. Todo comenzó muy bien. Y parece que se parece un poco a muchas veces a nosotros, que debemos preguntarnos por qué muchas veces pues comenzamos a hacer las cosas, pero a veces terminamos no haciéndolas muy bien. Y yo creo que el origen de esto tiene mucho que ver realmente en cómo está realmente nuestro corazón. Cómo están las diferentes cámaras de nuestro corazón, que probablemente comenzamos bien, comenzamos haciendo lo que a Dios le agrada, pero cuando recorremos una porción del camino, como que comenzamos a inclinarnos hacia otra vía. Es probable que necesitemos revisar cuál es la condición actual de nuestro corazón. El único que lo conoce es el Señor, pero después del Señor, quien más lo conoce eres tú y eres yo. Quizás yo no puedo ver lo que está dentro de ti, pero tú sí estás cercano a ver lo que está dentro de ti. Y si aún tú no puedes discernir lo que está dentro de ti, hay uno más poderoso que es el Espíritu Santo de Dios, que puede discernir lo que nadie puede discernir. Y esta palabra poderosa que dice de ella misma en el libro de los Hebreos, que es capaz de discernir los pensamientos nuestros y aún las intenciones y las motivaciones nuestras, el por qué nosotros hacemos las cosas. Y este hombre tenía una situación como la que afrontamos nosotros algunas veces. Este hombre tenía un enemigo. Tenía los edomitas, que era un pueblo que se le oponía a Israel. En este caso Judá, que era la parte sur. Y este hombre decidió levantar un ejército. Y este hombre conquistó 300,000 hombres de los de Judá, porque él tenía que enfrentar realmente una situación de peligro que tenía. Pero como en su corazón todavía no estaba muy claro, aunque él quería hacerlo recto, dice la palabra que él decidió, aparte de los 300,000, contratar 100,000 mercenarios. Yo no sé si usted sabe lo que es un mercenario, pero un mercenario es aquel que va a la guerra por dinero. Él pensó y dijo, bueno, estos 300,000 que yo tengo, que Dios me ha dado, no son suficientes. Yo necesito conseguir algo más que me dé la plena garantía y la plena seguridad para yo tener la victoria en esto que voy a enfrentar. Yo no sé si eso se le parece a algo que sucede a veces con nuestras vidas cuando nos sentimos quizás inseguros con la documentación que tenemos y tratamos entonces de falsear otra documentación y simplemente es para asegurarnos. Es como cuando buscamos un recurso adicional para asegurarnos que las cosas nos salgan bien. Y él quiso asegurarse un recurso adicional y dice la palabra que tomó 100 talentos de plata, buscó estos 100,000 mercenarios, hombres sanguinarios, porque él quería asegurarse la victoria a su manera. Entonces dice la palabra que se levantó el hombre de Dios, se levantó un profeta de Dios, y este hombre se levantó y le dijo, no subas a la guerra con esos hombres, porque la mano de Dios no está con ellos, y si subes, sabes que Dios te va a entregar en mano de ese ejército. Y dice la palabra que este hombre, al recibir esta palabra, se detuvo. Pero ni siquiera pensó en lo que Dios le estaba diciendo claramente. ¿Sabe usted cuál fue la preocupación de este rey? ¿Sabe lo que le dijo al profeta? Le dijo, ¿y entonces qué va a pasar con los 100 talentos de plata que ya yo les di? Esos talentos de plata los saqué del reinado, los saqué de las cámaras del rey, los saqué porque tenía un propósito. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, entonces lo voy a perder. Porque en este camino del Señor, con tal de agradar a Dios, a veces tenemos que perder por agradarle. Porque la obediencia tiene un costo. Tiene un costo obedecer, pero la desobediencia tiene un mayor costo. Sí, porque la obediencia tiene un costo inicial. Usted da el primer pago y es un pago único,
Porque usted decidió obedecer, tiene un costo. Usted va a tener que negarse a usted mismo y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le está instruyendo a hacer. Pero la desobediencia tiene otro costo. Y lo que pasa es que el costo inicial de la desobediencia es cero down payment. Porque usted comienza bien, porque nada se le impide que usted haga lo que quiere hacer. Lo que pasa es que el costo acumulado que viene detrás es mucho mayor que el costo de la obediencia, porque usted va a afrontar grandes consecuencias. Y este hombre, aunque escuchó la voz de este hombre de Dios, decidió hacer lo que Dios quería, lo que estaba bien delante de Dios. Y él descendió sin estos 100,000 hombres. Aunque su preocupación era, ¿dónde están los chelitos? Pero descendió. Y como él hizo lo recto delante de Dios, aunque no de corazón perfecto, Dios le dio la victoria. Pero mire cómo la cámara secreta de nuestro corazón en el camino, cuando no resolvemos lo que tenemos que resolver con las obras de la carne que no queremos resolver en nuestras vidas, al final da luz una situación. Cuando él descendió y Dios le entregó a los edomitas en sus manos, dice la palabra de Dios que cuando él regresó nada más y nada menos que con los dioses de ellos. Y usted dirá, bueno, si regresó con los dioses de ellos está muy bien porque los trajo para quemarlo, los trajo para destruirlo. No, lo que pasa es que regresó con los dioses que Dios le dio la victoria, a los dioses que Dios derrotó, a esos mismos que Dios derrotó, él los tomó, los trajo a su palacio y le hizo un altar y comenzó a adorarlos. Porque no había un corazón perfecto delante del Señor. Esta palabra que yo leí inicialmente de Efesios capítulo 3 verso 20, y aquel que es poderoso, me llama poderosamente la atención que aquel es una palabra común y corriente, es un adjetivo demostrativo, como usted dice, aquella cámara, aquel carro, aquel hombre, pero en este contexto la palabra aquel está escrita en mayúscula. Y no se estila escribir este adjetivo en mayúscula. Pero aquí está escrito en mayúscula, dice aquel. Es decir, no se está hablando de cualquier aquel. Se está hablando de un aquel que va más allá del estándar, que va más allá de lo común. Es un aquel que no se puede describir con las palabras comunes, que tiene que describirse con otras palabras porque no es cualquier aquel. Pablo está hablando de un aquel, de aquel que operó con su poder por la supereminente grandeza de su poder y resucitó al tercer día. Está hablando de aquel que es poderoso, del que hizo los cielos, del que hizo la tierra, del que le había encontrado, del que le había sanado y librado. Él está hablando de aquel. Por eso comienza diciendo aquel. Y aquel no es cualquier aquel, es el Dios que tú sirves, es el Dios que yo sirvo, es aquel Dios vivo, poderoso. Está hablando de aquel. Y sigue describiendo aquel dice, aquel que es poderoso. Y que sea poderoso quizás no le extraña a nadie, porque el que sirve y no sirve a Dios sabe que Él es poderoso. Y por eso el hombre, cuando se ve en situaciones difíciles, teme a Dios, se arrodilla delante de Dios, se persigna y no sé cuántas cosas hace, porque sabe que hay un poder en Él, porque Él es todopoderoso. Pero no se detiene ahí, sino que dice aquel que es todopoderoso. Y sigue diciendo, para hacer todas las cosas, no algunas cosas, sin excluir ninguna, sino para hacer todas las cosas, las que a ti te parecen que pueden ocurrir, las que no te parecen que pueden ocurrir, las que te parecen difíciles, las que te parecen imposibles, Él la puede hacer. Dice para hacer todas las cosas, todas sin excluir ninguna. Así que si tú pensabas que alguna estaba excluida porque era difícil que sucediera en tu vida, están incluidas en aquel. Aquel que es todopoderoso. Pero sigue diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y entonces le agrega mucho. Para hacer las cosas mucho. Y mucho es un adverbio de cantidad.
Lo mucho es cuando alguien me trae algo a la casa para la nevera. Yo digo, yo tengo mucho de eso. No me cabe en la nevera. No me cabe en la despensa. Tengo mucho de eso. No me regales medias. Tengo mucho. Tengo la gaveta llena de medias. Lo mucho es lo mucho. Lo mucho es lo que ya yo no necesito absolutamente nada más. Entonces está diciendo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho. Pero no se queda con lo mucho, porque para describir a aquel hay que seguir agregándole. Dice mucho más. Y lo más entonces es lo excesivo, es lo que sobra, es lo exagerado. Es decir, está hablando de un aquel que no solamente es poderoso, sino que es todopoderoso y que es mucho, pero mucho, no solamente mucho, sino mucho más. Y como lo más se queda corto con él también. Para hacer mucho más abundantemente. Y lo abundante es lo que usted puede repartir, dar, otorgar. Póngale el nombre, denle el título que usted quiera. Pero usted puede dar y nunca se acaba. Es como una fuente inagotable. Es tan abundante porque es mucho, porque es más, porque es abundante. Ese es aquel. Y si tú no estás seguro cuál es aquel, ese es aquel. Es el que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Efesios, que dobla sus rodillas para que nos sea revelado la supereminente grandeza de su poder. Porque es necesario que nos sea revelada la supereminencia grandeza del poder del Dios al que usted sirve. Porque cuando usted no está claro al Dios que usted sirve, usted no va a saber lo todopoderoso y todas las cosas que Él puede hacer. Mucho más abundantemente. Y lo compara con esto. Dice, mucho más abundantemente de dos cualidades del ser humano. Dice, de lo que pedimos y de lo que entendemos. Porque generalmente usted pide lo que usted cree que puede alcanzar. Usted pide lo que usted entiende que usted puede recibir. Usted pide lo que usted entiende que usted es digno de recibir. Y te está diciendo, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, lo que está diciendo es que si usted pensaba que Dios le iba a dar 100, Dios te puede dar 500. Que si tú pensabas que Dios te podía dar 1 millón, Dios te puede dar 50 millones. Porque es que va a ser mucho más. No son 10. Si tú piensas que son 10, Él piensa, no son 10. Yo no tengo 10, yo tengo 20. Yo tengo 50, yo tengo 100, yo tengo 1000 para ti. Porque es que lo va a hacer mucho más de lo que tú pides. Porque Él lo ha dicho que Él es más de lo que tú pides. Lo que tú pides todavía no llega a lo que Él te puede dar. Lo que tú pides no puede llegar a lo que tú puedes entender, porque no ha subido a tu mente. Por eso el salmista dice, oh, cuán precioso me son tus pensamientos. Y si los enumero y me despierto, aún estás conmigo. Y cuando dice me despierto, aún estás conmigo, está diciendo tengo que pellizcarme porque lo que has hecho es tan grande conmigo que creo que estoy dormido, porque no puedo enumerarlo. Son tan grandes, son tan numerosos, porque lo que has hecho conmigo es poderoso. Bendito sea el Señor. Las tareas que Dios nos asigna a nosotros siempre van a ir más allá de nuestras posibilidades. Las tareas que Dios nos asigna van a ir más allá de nuestras capacidades, de nuestro talento, de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestra riqueza, de nuestros bienes. Y tiene que ser así. Porque si no es así, nosotros nos envanecemos. El hombre tiene una tendencia a la soberbia. Tenemos la tendencia a un orgullo fuerte de creer que todo lo podemos y que no necesitamos absolutamente a nadie. Es uno de los pecados más tremendos que tiene el hombre, el ser humano. La altivez, la altanería. Imagínese usted que lo que nosotros podamos hacer en Dios lo hiciéramos con lo que nosotros tenemos. ¿Dónde estaríamos nosotros? Quizás fuéramos como Amasías.
Quizás fuéramos como este rey con nuestro corazón. No sería perfecto. Pero Dios a mí a propósito, lo que tú necesitas hacer para Él, lo que Él te manda hacer, el ministerio al cual te llama, Él hace que tú no tengas todo lo que Él necesita que tú tengas. ¿Por qué? Para Él otorgarte entonces eso, para que tú entiendas que la dependencia y la conexión con Él tiene que ser continua. Tiene que ser continua y no puede pararse. Porque si te despegas de ahí, entonces no vas a tener eso que tienes que Él te ha dado. Bendito sea el Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Y yo quiero traerte en este día a ti que quizás pensabas que lo que Él te ha dado hasta ahora es suficiente. Y quizás tú no mereces más porque no lo has hecho bien. Porque Él es el Dios que da más. Él es el Dios que te da más. Primera de Samuel capítulo 9 y capítulo 10. Y lo voy a resumir por razones de tiempo. Pero le invito a buscarlo para que usted lo lea cuando salga de aquí de la casa. Primera de Samuel capítulo 9 y capítulo 10. Habla de un hombre, hijo de Cis, se llamaba su padre, de la tribu de Benjamín, al que muchos conocemos como Saúl. Y dice la palabra de Dios que al padre de Saúl, Cis, se le perdieron las asnas. Y este hombre necesitaba las asnas. Y él encomendó a su hijo que le consiguiera las asnas. Entonces dice la palabra que Saúl salió con sus criados a buscar las asnas. Y busca que te busca. Fue en valles, praderas y absolutamente nada aparecía. Hasta el punto tal que él dijo, vamos a devolvernos, porque mi padre ya su corazón va a desfallecer porque yo no he llegado a la casa y tampoco he encontrado las asnas. Pero como Dios es el que da más de lo que nosotros pensamos, Dios tenía todo orquestado, un plan, como lo tiene orquestado contigo y conmigo. Porque los recursos que tú necesitas, espirituales, ponle el nombre que tú quieras, Dios lo tiene previsto, porque Él es el Dios Jireh. Y Jireh no significa el Dios que provee nada más, sino el Dios que prevé. O sea, Él ha previsto la provisión que nosotros necesitamos. Él le dijo en el 5, ven, volvámonos, porque quizás mi padre abandonada, la preocupación por la sana estará acongojado por nosotros. Pero el criado le respondió y le dijo, verso 6, hay un varón de Dios que es un hombre insigne y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y Saúl le dijo, pero se nos acabó el pan. Ya ni pan tenemos. ¿Qué le vamos a llevar al profeta? Porque se estilaba en ese entonces que cuando usted iba a visitar al varón de Dios, siempre se le llevaba algo. Y no había nada que llevar. Pero el criado insistió. Vamos a subir. Interesante que cuando van subiendo, versículo más adelante, se encontraron con una doncella y le dijeron, ¿dónde está el profeta? Le dijeron, búscalo, ve, porque ahora va a ser la hora del sacrificio y él va a subir al altar del sacrificio. Y cuando él sube al altar del sacrificio no lo vas a poder ver. Pero si subes antes, porque todo el pueblo está esperando que él bendiga los alimentos, porque vamos a comer. Se apresuró Saúl con el criado y encontró nada más y nada menos que a Samuel, el profeta. Ese era el profeta con el cual se había encontrado. Tremendo profeta con el que se encontró Saúl. Y Saúl andaba buscando sus asnas. Y él lo que quería era que Samuel le dijera, ¿dónde están las asnas?
Y todo este versículo, todo este capítulo 9, que se extiende hasta el 10, usted va a ver lo siguiente. Cuando él se encuentra con el profeta, Samuel le dice: olvídate de las asnas, sube conmigo a mi casa. Yo te tengo algo preparado. Porque había millones de gente reunidos de los israelitas allí. Pero en la casa del profeta solamente iban los invitados especiales. Y solamente había capacidad para 30 personas. Y adivine qué. Ya Dios le había dicho al profeta: va a venir uno. Le vas a mandar una silla. No solamente una silla. De la mejor carne. De la espardilla. Ve, guárdasela, presérvamela, que alguien viene para acá. Alguien de que Dios me habló viene para acá. Alguien a que Dios le quiere dar algo viene para acá. Ve, presérvame eso, que eso no es de nadie, eso le corresponde a Él. Esa silla está asignada a Él. Esa carne está asignada a Él. Eso que le voy a dar, esa impartición está asignada a Él. Hay algo que está asignado a ti. Hay algo que está asignado a mí y que nadie lo va a poder tocar. Porque está asignado solamente a ti. Solamente a ti. Y allí entró este muchacho tímido, pero dijo: yo soy de la tribu de Benjamín. La más pequeña de las tribus. Y no solamente esto, sino que de la tribu de Benjamín soy de la más pobre. Mira que ando atrás de unas asnas. Pero el Señor había dado una palabra sobre él. Él se la busca asnas. Pero el Dios que da más. Allí el Señor entonces comenzó a usar el profeta y a desatar la palabra que ya el Espíritu Santo le había dicho al profeta que le dijera. Y le dijo: mira Saúl, cuando tú salgas de acá, tú te vas a encontrar allí unos profetas que estarán profetizando. Llégate allí. Y allí entonces tú vas a profetizar. Tú vas a profetizar porque el Espíritu Santo de Dios dice: vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Y allí vino entonces la impartición mayor, la impartición del poder del Espíritu Santo sobre alguien que ni siquiera lo estaba buscando, pero que Dios lo tenía preparado. Y a veces Dios hace así con mucha gente, aunque no lo esté buscando. Dios tiene que impartirle un poder especial porque Dios sabe que lo necesitan para poder perseverar. Y ahí Dios imparte sobre la vida de Saúl. No solamente toma el cuerno del aceite y le dice: tú serás el rey de Israel. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Y entonces le dijo, esto es lo poderoso: haz lo que tú quieras hacer, porque estás listo, porque has recibido la impartición del Padre que ha mandado para ti. Porque salió a buscar asnas, pero Dios le tenía un banquete, no solamente el banquete físico, sino el principal, el que usted y yo debemos anhelar. Sí, porque hay gente que anhela lo físico y lo material y el dinero nada más. No. El banquete principal. El banquete principal es el poder de Dios. El banquete principal es el poder del Espíritu Santo. Ese es el que Dios te quiere dar. Ese es el Dios que da más. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez y has dicho: yo quisiera tener esa experiencia que hace unos años yo tuve. Yo quiero comenzar a sentir ese Espíritu Santo que antes yo sentía. Pero Dios no quiere que ores así. Porque es que te quiere dar más. Es que la experiencia que tú no has vivido, Él quiere que tú la vivas. No la que has vivido anteriormente y la repitas, no, es otra experiencia mayor, porque Él que te puede dar mucho más. Porque mire que lo que pasa es que hay un poder que actúa en nosotros, que muchas veces no estamos conscientes. Es por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, que suceden estas cosas.
Que comienza un fluir de un poder para hacer cosas que antes tú no podías hacer. No sé hasta dónde ha llegado en este momento en tu vida. Pero aquel que es poderoso, aquel que es poderoso, aquel que es poderoso, aquel, pero no cualquier aquel que da mucho y da más y que da abundantemente según el poder que actúa en nosotros por el Espíritu Santo. Te quiere dar más. Y lo principal es su salvación. Si no le has conocido, porque no entiendes cómo esta gente loca se reúne aquí y brinca y adora y canta, porque nos gozamos, porque hablamos así. Antes no lo veíamos así. Lo que pasa es que cuando abrimos el corazón a Jesús, cuando abrimos el corazón a aquel, entonces hay una experiencia que nos marca para siempre. No es una religión, es una relación con aquel. Es una relación con aquel que los hombres que no llorábamos, lloramos en su presencia. Que lo que no podíamos perdonar, ahora perdonamos. Que lo que no sabíamos amar, ahora amamos. Que lo que no sabíamos tratar bien a la esposa, ahora sabemos cómo tratarla. Que lo que no sabíamos manejar el dinero, ahora sabemos cómo manejarlo. Porque Él cambia. Es absolutamente todo nuestra vida. Es todo. Y sigue cambiando. Habrá alguien en esta tarde que no ha conocido a Jesús, que ha escuchado, que sabe que Él fue crucificado en la cruz, pero que no ha tenido una experiencia y quiere en esta tarde decir: yo quiero, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer al que da más de lo que yo pienso, al que da más de lo que yo entiendo, al que da más de lo que yo pueda pensar. Habrá alguien en esta tarde que no conoce al Señor. Yo quiero que me levante su mano y yo voy a orar por usted. Usted puede quedarse sentado donde está y levanta su mano y oramos por usted. Habrá alguien que quiera a Cristo. Habrá alguien que quiere a aquel. Habrá alguien que quiere a Cristo. Habrá alguien que quiere lo que nadie puede darte, la salvación. Aquel que venció el imperio de la muerte. Aquel que eliminó el aguijón de la muerte, que era el pecado. Ese Cristo te quiere dar vida. Y vida eterna y vida en abundancia. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Y si alguien necesita la oración y quiere más de Dios, el altar va a estar abierto mientras adoramos al Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios.